Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras actividades diarias. La reflexión del día de hoy la vamos a tomar del libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7 y siguiente. Y dice: Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlo de la mano de los egipcios y para subirlo a esta tierra, una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, en el país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los perizzitas, de los givitas y de los jebuseos. Ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Lectura tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 7 y siguiente. La historia de Moisés es muy conocida. Se han hecho hasta películas. Es una historia que para nosotros no es desconocida. Es una historia que en muchas ocasiones ha venido a colisión para hacer una que otra reflexión. Y es cierto que se centra en cómo el pueblo de Israel, que ha sido oprimido, que ha sido humillado, que ha sido castigado por el pueblo de los egipcios, que es mantenido en la esclavitud, se centra en cómo Moisés los saca de ese proceso de esclavitud, de esos sufrimientos que año tras año venían pasando. Sí, pero hoy no me quiero centrar en el pueblo de Israel. Hoy me quiero centrar en Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es el liberador. Y en muchas ocasiones de nuestra vida necesitamos a alguien que nos libere de esa situación de la que no podemos salir. En muchas situaciones de la vida nosotros somos la víctima. En muchas situaciones de nuestra vida no encontramos el camino por donde seguir. No encontramos por dónde direccionar nuestras decisiones. Estamos como el pueblo de Israel en medio de la esclavitud, del sosiego, de la incertidumbre, del sinsabor. Y es ahí, en esos momentos, en que debe aparecer un liberador, un Moisés, para sacarnos de la esclavitud. Sí, hay situaciones así, pero ¿qué tal si hoy volteamos la sartén? ¿Qué tal si en vez de hacernos la víctima, tomamos el papel de Moisés? Y somos nosotros los que vamos y tratamos de liberar a tantas personas que hoy lo necesitan. Hay personas que día a día vemos que necesitan con urgencia ser liberados de la amargura, de la antipatía. Hay personas que tú y yo conocemos, que vemos diariamente, que necesitan con extremada urgencia ser liberados de la depresión, de la melancolía, de la autoflagelación. ¿Y qué tal si ese liberador eres tú? ¿Y qué tal si tú te dejas utilizar por Dios para ayudar a ese hermano, a ese compañero de trabajo, a ese amigo, a ese familiar, a salir de esa esclavitud en la que no tiene manera de salir solo? Sí. Quizás hoy no estamos atados con grilletes en las manos y en los pies, y la esclavitud está prohibida en muchos territorios del mundo.
Sí, pero no podemos negar que la esclavitud se ha actualizado, se ha modernizado. Y hay muchos que nosotros conocemos que hoy en día, en pleno 2020, siguen siendo esclavos. Ellos necesitan a alguien que los libere. Ellos necesitan con urgencia a un Moisés en su vida. Y si ese Moisés eres tú, tal vez conocemos la historia en la que Moisés fue ese héroe, ese liberador del pueblo de Egipto. Pero en realidad desconocemos un poco que Moisés quiso hacerle el quite a Dios. Moisés, cuando Dios le plantea el plan de vida, el plan de salvación, Moisés dice que no sabe hablar en público. Moisés no confía en la voluntad de Dios, en el poder que tiene Dios. Moisés desconfía de él mismo, desconfía de sus cualidades, desconfía de sus talentos. Sí, querido hermano, Moisés, ese del que tú y yo hemos oído hablar, que hizo que el mar se dividiera en dos, que hizo que viniera todos los días maná, que hizo salir agua de una piedra, en primera instancia no quería hacerse el papel de liberador. Moisés intentó hacerle el quite a la misión que Dios, pero Dios supo sabiamente direccionarlo para que él fuese el liberador de Egipto. Así como tú hoy piensas que ¿qué puedes tú hacer para salvar a alguien? Tú no tienes las cualidades necesarias, lo que se necesita. Son muchas de las dudas que también abarcaron a Moisés. Pero querido hermano, créeme que siempre tenemos algo que dar. Créeme, querido hermano, que siempre tenemos algo por hacer. No podemos hacernos el de la vista gorda y el de la oreja sorda, pretendiendo ignorar la condición en la que se encuentra nuestro ser más cercano. No podemos vivir toda la vida ignorando el sufrimiento y el dolor de los otros, pretendiendo hacernos la víctima en todo caso. En algún momento de nuestra historia debemos tomar el protagonismo y ser el héroe de alguien. En algún momento de nuestra historia de vida tenemos que dar un poco de lo tanto que hemos recibido. Sí, Dios te ha liberado de tantas situaciones. Dios te ha sacado de tantas esclavitudes. Dios ha provisto para ti un manjar exquisito de alimentos diarios. Dios ha puesto a tu disposición una gran serie de talentos, de dones y carismas. Y en momentos de nuestra vida es necesario que de vez en cuando seamos el héroe de la historia de alguien. Es momento que coloquemos en práctica todo lo que hemos recibido. Está bien que en algunas situaciones de nuestra vida seamos la víctima, o como diría el meme ese muy reconocido, es que ella se hace la víctima. ¿Sí? Suena algo coloquial, pero en realidad hay situaciones en las que hemos sido la víctima. Hay situaciones que nosotros hemos necesitado con urgencia ser salvados, liberados. Necesitamos luz. Pero también hay situaciones en las que tú y yo debemos colocarnos la camiseta y ser el héroe de alguien y ayudar a alguien. No podemos estar ahí escuchando el sufrimiento de aquella persona y simplemente ignorarlo. Y simplemente decirle, mira hermano, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti. No, a veces hay que hacer más. A veces tenemos que ser liberadores de alguien. Moisés fue el liberador del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Sí, Moisés hizo uno que otro milagro. Sí, pero Moisés, sin darse cuenta, al ser el liberador de Israel,
iba siendo él liberado de tanto. Al Moisés prestarse para liberar de la esclavitud a Israel, él mismo iba siendo liberado de la incredulidad, de la falta de fe. Iba siendo liberado del temor de hablar en público o el pánico escénico, como dirían hoy en día. Tal vez ayudando a otra persona te estás ayudando tú mismo. Tal vez ayudando a una persona a salir de una esclavitud, de una adicción, al mismo tiempo te estás autoayudando a ti. Sí, estás sembrando para luego recoger. Y si no eres tú el que recoge, quizás recojan tus hijos. Hay que sembrar cosas positivas. Hoy en día el mundo está lleno de depresión. Hoy en día el mundo está lleno de amargura. Está lleno de egoísmo. Y muchos de los que nosotros conocemos necesitan salir de ahí. Necesitan con urgencia a alguien que les ayude a ver la deplorable situación en la que se encuentran. Sí, hay muchas personas que nos rodean que hoy en día son esclavos de tantas esclavitudes modernas. Hay personas que pierden todo un día acostado viendo series de televisión. Hay que sacar a esa gente de ahí. El mundo es hermoso por fuera. Por Dios, tú y yo lo hemos visto. El mundo es más hermoso por fuera que acostado en una cama. Hay que sacar a la gente de la amargura. Hay mucha gente amargada. Hay mucha gente que tiene rabia hasta consigo misma. Hay gente que no se soporta. Hay gente que vive que dice que el tiempo no le alcanza. Y es verdad, el tiempo no le alcanza. Hay gente que necesita a alguien que les ayude a organizar su diario vivir para que tengan tiempo para todo. Hoy tú y yo podemos ser el Moisés de alguien. Hoy tú puedes ser el liberador de alguien y al mismo tiempo liberarte de algo. No necesitas ser la víctima todo el tiempo. Hay gente que se acostumbra a ser la víctima y está bien y vive bien y tiene sus 3 platos de comida y tiene buena salud, pero se viste como la víctima. Pero anda por ahí con cara de lástima, anda por ahí con una cara de sufrimiento que uno se la cree. Y están mejor que uno, pero uno se la cree. Hay personas que necesitan ser liberados de ser la víctima. Tú y yo no podemos ser la víctima todo el tiempo. Es momento de tomar las riendas de la vida y decidir ser el héroe en la historia de alguien. Hay personas a nuestro alrededor que piden a gritos ser liberados, que piden a gritos un buen consejo. No andes por ahí, querido hermano, haciéndote el de la oreja sorda. No ignores el sufrimiento de los demás. No ignores la ignorancia de los demás que viven en la esclavitud. Tú puedes ser el liberador de alguien. Tú también estás llamado a ser el Moisés en la historia de esclavitud de alguien. No tengas el síndrome del impostor. Sí, tú lo puedes hacer. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo que si Dios te da una responsabilidad es porque tienes los talentos necesarios para ejercerla. Y esta palabra ha llegado a tu vida. Tú la puedes hacer, el de la vista gorda, sí, claro. Pero cuando Dios llama, por más que le trates de hacer el quite, Él termina saliéndose con la suya. Y ahí estás tú, querido hermano, en medio, tratando de liberar a alguien. Bendito sea Dios que así es. Nada en la vida es fácil. En la vida todo hay que sudarla. En la vida hay que esforzarse, aprender a ser mejor persona. Cada día no es fácil. El ser diferente hay que pagar un precio. Así que, querido hermano, si hoy te sientes con la ímpetu, con la valentía y la gallardía de ser el liberador de alguien, pues ánimo, hazlo. No tienes que liberar un pueblo de 3,000 personas. Comienza tratando de ayudar a las personas que te rodean. Y al tiempo de que ayudas a alguien, te estás autoayudando. Querido hermano, hoy es un día hermoso, así que levántate, maquíllate hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.